En Ecuador, hay muertes que no solo cierran una vida, sino que abren preguntas. Hoy abrimos un archivo que a más de 40 años después sigue incompleto. Vamos a hablar de una muerte que sacudió a todo un país en su momento. Mi nombre es Julián Deza. Yo soy Dome Morales y esto es Archivo Abierto. Hoy, la muerte de Jaime Roldós Aguilera, con Patti Enríquez. Bueno, profe, primero muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estábamos justo conversando con Dome, queríamos hacer el podcast de política, eso estaba decidido. Nosotros que somos... Sí, la Dome en especial, ella sí es una máquina en todo esto de lo que es las noticias de política y básicamente entender todo este mundo, y dijimos, qué mejor invitada que la profe Patti. Gracias por invitarme, es un gusto más bien estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, bueno, profe, entonces, como dijimos antes, vamos a estar viendo de la muerte de Jaime Roldós Aguilera, de todo lo que, digamos, causó se sigue hablando hasta ahora de lo que fue ese suceso para el Ecuador. Pero antes que nada, quiero ubicar a los oyentes y a todo el mundo, más o menos, qué Ecuador recibió Jaime Roldós Aguilera. Exactamente. Creo que es muy importante saber cómo estaba todo el contexto sociopolítico, social, básicamente el contexto con el que recibió Jaime Roldós Aguilera al Ecuador. Correcto, Julián, y no solamente el Ecuador, yo creo que es importante entender el contexto de lo que se vivía a nivel regional, ¿no es cierto? Claro. Los países del Cono Sur, como Chile y Argentina, estaban viviendo dictaduras muy fuertes de la mano de Augusto Pinochet y Videla en Argentina. Los países de Centroamérica de igual manera, Nicaragua, Panamá, Honduras, estaban viviendo procesos dictatoriales. Nosotros mismos estábamos saliendo de un triunvirato militar. El presidente Roldós es el primer presidente electo democráticamente por el pueblo después de una dictadura militar. Exactamente. ¿Sí? Volvemos a la democracia, volvemos a elecciones. Hay que recordar que el triunfo del presidente Roldós a nivel electoral fue contundente. Él hablaba mucho en su campaña acerca de derechos humanos, era un orador increíble, ¿sí? Cercano a la gente. Él venía del partido Concentración de Fuerzas Populares, fundado por el tío de su esposa, Asad Bucaram, ¿ok? El presidente Roldós estaba casado con la hermana del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, Marta Bucaram de Roldós, ¿ok? En el penoso accidente del 24 de mayo de 1981, fallecen los dos y 7 acompañantes más, ¿sí? Eran sus edecanes, seguridad y los principales asistentes de sus equipos, ¿ok? Claro, el presidente Roldós, como les decía, llega al poder con un triunfo contundente frente a candidatos como, que probablemente ustedes los conocen, como por ejemplo Rodrigo Borja Ceballos, un Sixto Durán Ballén, también Francisco Huerta. Y la dictadura, es súper interesante entender que pospone un poco la segunda vuelta electoral, ¿sí? Después de la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, porque nuestra dictadura tiene 2 partes, ¿no es cierto?, entra este triunvirato militar representado por un coronel de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Marina, para entregar el poder y devolver la democracia al pueblo, ¿ya? Pero se ve que tanto no querían porque dilataron la segunda vuelta, cosas por ese estilo, ¿sí? En la parte económica es importante decir que nosotros, o el presidente Roldós mejor dicho, recibe un Ecuador con una crisis económica después de que la dictadura termina gastándose los recursos del boom petrolero, ¿sí? Está esta imagen muy establecida, muy famosa, que incluso los militares haciendo unos honores militares al primer barril de petróleo que exportamos. Sí. Entonces, ese era el momento en el que estábamos viviendo. No solo nosotros, como les digo, sino la región entera.
y que venga un político joven, porque hasta ese momento el presidente Roldós fue el presidente más joven en haber sido electo. Claro, entró con 38 años. 38 años apenas y muere a los 40, ¿no es cierto? Entonces, claro, el presidente más joven que empieza a hablar de temas como democracia, socialdemocracia, derechos humanos, a todo el mundo en la región le impresionó eso. Y debo decir que no fue de mucho agrado para las dictaduras, ¿sí? Y para los poderes militares que en ese tiempo ejercían en la región. Precisamente, y por esta razón es que la profe Patti fue nuestra invitada seleccionada, porque literalmente todo lo que teníamos armado en el guión con Dome, la Patti ya lo sabía. Entonces, Claro. sí, recapitulando, amigos oyentes, los años 70, Latinoamérica estaba plagada de gobiernos dictatoriales. Ya tuvimos el perfecto ejemplo, yo creo que es, como usted dijo, el Cono Sur, Videla, Pinochet. Se muestra Chile lo, y Argentina Chile y tuvieron los más Argentina. fuertes, ¿no? Ajá. Sí, se Las muestra lo dictaduras más cruel y fuertes. ruin que puede llegar a ser un gobierno como tal. Y en nuestro caso siempre se le atribuye este término de que lo nuestro fue una dicta Dicta blanda, blanda. porque comparado a los otros casos donde incluso existían campos de concentración, literalmente, ajá. había persecución, digamos, no sé si decirlo política, pero había una persecución a la, Sí. ¿cómo sería? A cualquier persona que piense diferente que el régimen o Que que no piense. esté de acuerdo con el régimen militar. Exactamente. En nuestro caso no pasó tanto. No. Así, como dijo Patti, esto estuvo dividido en dos fases. La primera fase con el general Guillermo Rodríguez Lara, alias del Bombita. Exacto. Y como usted dijo, la ventaja que tenía fue el boom petrolero, precisamente. Porque eso es lo que le permitió básicamente traer recursos al país y mitigar el descontento social que había. Fue gracias a eso, más que nada. Y pues luego tenemos lo del triunvirato. Y yo quiero mencionar algo que cuando estaba investigando y haciendo el guión, yo no lo sabía. Y eso sí se me hace interesante que la gente lo sepa. Pero no es que el país no sufrió ninguna represión por parte del gobierno, ni mucho menos. Por supuesto Y que quiero sí. mencionarle este caso del que estábamos hablando, y al menos yo no sabía, yo me quedé helado cuando me enteré. Pero el punto más oscuro, digamos, de todo este proceso dictatorial que hubo en el Ecuador fue en el año 1977 con la masacre de Astra. No sé si nos pueda contar un poco de eso, profe. Sí, o sea, a ver, al final del día era un régimen militar, chicos. Los derechos humanos estaban evidentemente coartados, no teníamos libertades, ¿sí? Venía un boom petrolero y atacaron directamente a ciertas industrias. En este caso, lo que tú mencionas, Julián, es el ingenio azucarero Astra en la costa, donde por estar en oposición al régimen ciertos trabajadores terminaron básicamente asesinados. Ahora, chicos, esto es de lo que se sabe, pero evidentemente hay desapariciones forzadas y hay algunas cosas que ni siquiera las conocemos o no las hemos llegado a investigar de manera profunda, precisamente porque quienes tenían el poder eran quienes estaban cometiendo estas agresiones. Ajá. ¿No es cierto? Evidentemente nunca llegamos a un punto como Argentina, Chile, Centroamérica. No nos olvidemos en Centroamérica, en Honduras, lo que pasó, también tuvieron dictaduras muy fuertes. Y claro, Salvador, ¿no es cierto? Entonces, sí, no era una época fácil a nivel regional, ¿ok? Pero lo que sí es importante decir es que fuimos de los países que estaban en dictadura, el primero en salir. El primero en tener unas elecciones populares. Democrático. Sí, democráticas, así es. Entendemos también que para que se den estas elecciones, como usted nos comentó, fue una propia parte del régimen la que llegó a dar como que parte a una democracia, ¿no es Como que cierto? se dio. Se dio un poco, Claro. si bien no... El triunvirato mismo entra con esa idea. O sea, cuando destituyen al general Rodríguez Lara, el triunvirato asume el mando precisamente con el fin de, ok, nos vamos a hacer cargo de una transición a la democracia. Vamos a terminar, cuando sea, entregando el poder nuevamente al pueblo. Entonces sí es un capítulo de nuestra historia
que marca un punto de inflexión. ¿Sí? Un antes y un después. Exacto, un antes y un después. Porque claro, nosotros damos muchos de nuestros derechos por sentados, ¿sí? No fue hace tanto tiempo, fue hace 40 y pico de años. Ajá. Entonces, claro, damos muchos de esos derechos por sentado. Y hubo un régimen que evidentemente los quitó, los coartó, los limitó. Básicamente. Entonces, fue después de todo esto, de todo este proceso, que llega Jaime Roldós Aguilera, y como usted había mencionado, era una opción joven, una opción, digamos, algo de lo nuevo, algo dinámico. Y fue precisamente eso, la carisma que él tenía, que lo posiciona como la primera opción de los ecuatorianos, se reflejó en las urnas, y es en el año 78, si no estoy mal, donde se llevan a cabo las elecciones, y él se posesiona el 24 de mayo del 79. Al año siguiente. Ajá. 24 de mayo del 79. Mira, qué curioso. Ya vamos a ver más adelante. Perdóname, 10 de agosto. 10 de agosto del 79. Siempre sí, mil disculpas. Siempre se inician los periodos presidenciales 10 de agosto. Ajá. 10 de agosto. Él muere el 24 de mayo del 81. Que igual son fechas importantes para el país. Claro que sí. Justo coincidenciales, ¿no? Pero bueno, entonces se posiciona 10 de agosto del 79. El 10 de agosto de 1979 es la posesión del binomio presidencial conformado por Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado Larrea. Exactamente. Entonces, en el año 79 se posiciona el presidente Jaime Roldós Aguilera, y desde ahí empieza a impulsar una postura firme frente a las dictaduras latinoamericanas que se vivían en la época. Su propuesta, conocida como la Doctrina Roldós, sostenía que los derechos humanos debían estar por encima del principio de no intervención entre estados. Esto obviamente molestaba entre los gobiernos de la época, porque era ya un sector. Ecuador, a ver, no nos vamos a mentir, nosotros no somos tan grandes como Argentina, como Brasil, como Chile, como Colombia, pero somos una porción en ese momento importante, igual que si hay un discurso en contra de lo que se estaba viviendo en toda la región, molesta un poco, es como una piedrita en el zapato, o sea, igual te va a molestar, y creo que sí molestaba bastante a los gobernantes de esa época. Claro, o sea, también tenemos que entender que Jaime Roldós llegó a incomodar no solamente al poder regional de nuestra región, digamos, no llegó a incomodar solamente al poder que había en el Ecuador, al régimen de nuestro país, sino que llegó a incomodar con un gobierno más ético a toda la región. Llegó como que con la imposición de derechos humanos, de lo social, ante todo el régimen dictatorial que había en América Latina, que, digamos, priorizaban más que nada, digamos, una estabilidad para ellos que para el pueblo. Imagínate que tú tenías un canciller de Pinochet, un canciller de Videla, que eran militares, hablando en la ONU con un Jaime Roldós Aguilera que hablaba sobre derechos humanos y que en realidad criticaba las desapariciones forzadas que ocurrían en estos países o en Centroamérica. La tortura y los asesinatos, todo. Y todo lo que pasó y todo lo que estos regímenes militares conllevaban para la sociedad, ¿sí? La herida, chicos, de Argentina después de la dictadura, por ejemplo, es tan fuerte que hasta ahora ustedes pueden ver unas abuelas de Mayo buscando a sus nietos, por ejemplo. En Chile igual. En Chile que hay el Museo de la Memoria, imagínate, que están un montón de remembranzas de las personas desaparecidas, torturadas, que recién en las elecciones pasadas fue la primera vez que en Chile hay un gobierno de derecha después de la dictadura. Vuelve el péndulo político en Chile hacia la ultraderecha este fin de semana. Así es. Pero bueno, sin desviarnos del tema, porque podríamos. Sí, de esto también podemos explayarnos. Pero bueno, es interesante saber que desde el principio Jaime Roldós no fue como hacer amigos de los otros. Él dejaba en claro su posición de que esto, lo que está viviendo Latinoamérica, está mal, y yo voy a intentar cambiarlo desde mi posición. Aparte, también considerando que estábamos, si no estoy mal, mi cerebro no me falla, usted me corregirá, profe, pero estábamos en épocas de Guerra Fría igual. De alguna manera sí. Antes de llegar al 24 de mayo del 1981, que es este día característico,
Yo quiero decir que hice un deber del discurso de Jaime Roldós. Y creo que ese discurso de Jaime Roldós es muy conocido. Eso nos puede dar para otro capítulo entero. Exactamente. Otro episodio aparte. Analizar el discurso que el presidente Roldós da el 24 de mayo de 1981 antes de salir a Loja es en realidad una clase magistral de política en temas de construcción, en temas de retórica, uso del lenguaje. Acuérdense que el presidente Roldós era un gran orador. Uh-huh. Tenía una facilidad de palabra impresionante, ¿sí? Como les digo, quien debía ser el candidato de su partido era Saad Bucaram, pero a él la dictadura le bloquea. La dictadura le veta como candidato y el partido elige a este joven casado con la sobrina de Saad Bucaram y dice, ok, vamos con Roldós. Cuando Roldós empieza a hablar, todo el mundo dijo, por aquí es, ¿no es cierto? Claro que era un presidente populista, un presidente un poco más hacia la izquierda en un momento de dictaduras. Tenían, como les decía, otras opciones. Un Sixto Durán Ballén, que era un poco más a la derecha. Rodrigo Borja y la izquierda democrática, que empezaba a salir por ahí. Entonces, claro, o sea, fue una novedad un presidente que se comunique como se comunicaba Roldós, tan cercano a la gente y tan fácil de comunicar. Posicionándose tan como parte del pueblo, creo yo. Correcto. No, eso creo que fue como que más lo que le convenció a la gente, que era como que un rayo de luz entre todas las nubes de dictadura y de poder y de régimen fuerte que había. Era como que ver a alguien que se asemeja a mí y alguien que puede estar pensando en mí, a diferencia de lo que yo estoy viendo en la actualidad. Era algo nuevo. Era algo nuevo, era algo joven, era una opción diferente. Ahora, por ejemplo, hay muchas historias alrededor del día del discurso, ¿no es cierto? Se dice que se había peleado con la primera dama, cosas por el estilo, porque claro, a puertas cerradas, de lo que se entiende, no tenían una excelente relación. Hay un episodio donde incluso la edecán de la primera dama termina lastimada porque ella supuestamente le iba a atacar al presidente en un tema político más que nada por su hermano Abdalá Bucaram, que luego fue presidente del Ecuador, pero eso es otro tema. Dentro del discurso, como les decía, él usa la retórica muchísimo, ¿no es cierto? Comparar 24 de mayo, ok, Pichincha. Entendamos cómo llega la dictadura y por qué llega la dictadura al poder, porque habíamos terminado una guerra con Perú. Entonces él habla de la guerra con Pichincha, de la guerra en el Pichincha, de la guerra del 79, ¿no es cierto?, con Perú. Habla de ese Ecuador que luchó en Pichincha y que luchó en la cordillera del Cóndor, etcétera, y termina con su frase icónica de este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre, haciendo alusión a el tratado o el protocolo de Río de Janeiro que nos quita el acceso al río Amazonas. Al Amazonas, ajá. Y... Sí, no, dime. Sí, bueno, yo creo que ahora, entendiendo lo icónico que fue el discurso y digamos el revuelo que causó la llegada de Jaime Roldós al Ecuador, podemos pasar a hablar del 24 de mayo. De la muerte. Precisamente, yo justo eso estaba diciendo, que me sorprendía que durante el discurso había gente que le chiflaba y yo no sabía por qué. Y luego me entero que la situación país en ese momento sí era algo delicado, en cuestión de economía, en cuestión de social, derechos, trabajo. Y pues no estaban del todo contentos con la gestión del presidente Jaime Roldós. Había cierto descontento. Si bien es cierto, fue un presidente bastante popular, bastante querido por las clases populares. Hubieron ciertas clases de élite que no estaban tan de acuerdo con él, que hubieran preferido, como les decía, algún otro de los candidatos de la papeleta, ¿no es cierto? Pero más bien yo creo que el presidente Roldós fue un presidente que logra posicionarse como un presidente popular, ¿sí? Hubiera sido interesante ver qué hubiera sido del país si es que él hubiera terminado su periodo, cosa que no pudo pasar. Pero claro, él estaba 2 años
O sea, es muy poco lo que se puede hacer en un cambio tan drástico de sistema de gobierno total en 2 años. Y queriendo cambiar algo que se llevaba acarreando durante tanto tiempo. Yo creo que es algo que a muchos ecuatorianos todavía les pesa. Yo hasta el sol de hoy sigo escuchando a la gente decir que hubiera sido del Ecuador si no se hubiera muerto, Jaime Roldós Aguilera. Pero bueno, interesante. Yendo al 24 de mayo. Ahora sí, empezando por el 24 de mayo del 81, entendemos que Jaime Roldós Aguilera, justo después de dar el discurso, él iba a viajar en un avión hacia Loja, un avión de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Durante este trayecto, el avión se estrella en el cerro Guairapungo, en el cantón Célica. Y entendemos que, bueno, existen versiones oficiales de todo lo que pasó. La versión oficial de lo que sucedió fue que hubo problemas geográficos, problemas con el avión, de todo lo que había sucedido, pero cuéntenos usted un poco más. A ver, claro, sale esta comitiva presidencial. Estábamos una vez más saliendo de la dictadura, eran los militares mismos quienes hacían todo el cargo, preparación, vuelos de los aviones presidenciales o helicópteros militares que transportaban al presidente y a su comitiva. Entonces, hay algunas versiones en las que se dice que el avión se desvía de la ruta, ¿sí? No debía pasar por el cerro Guairapungo, se desvía de la ruta y termina estrellándose en este cerro, donde mueren todos los ocupantes y tripulación. ¿Estamos? El Ministerio de Defensa y los militares hacen una investigación muy rápida y en 8 días ellos dan un informe oficial en el que dicen en apenas 8 días que fue una falla humana del piloto lo que terminó en el accidente. Falla humana del piloto. Eso es lo que dice el informe oficial, pero apenas, como les digo, chicos, 8 días después. O sea, una investigación tan rápida llama la atención, ¿sí? Claro. Otra cosa que llama la atención es la muerte del ex dictador Omar Torrijos en Panamá, que muere en julio del 81, o sea, 3 meses después. Sí, finales de julio del 81 muere Omar Torrijos en condiciones muy parecidas, avioneta militar, y se estrella contra una montaña. Entonces, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó, no podemos asegurar alguna cosa u otra, pero existen varias teorías e hipótesis, ¿sí? Los militares dieron su veredicto muy rápido, muy rápido. Una duda que a mí me surgió ahorita. En ese momento, el régimen militar o los militares en general de aquí del país se encontraban en descontento con quién estaba en el poder. De alguna manera sí, pero evidentemente tenían que mostrar apoyo al presidente, y al ser un presidente electo democráticamente, no nos olvidemos que él es el jefe de todas las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces, básicamente estaban obligados a apoyar al presidente. Evidentemente veníamos de un proceso donde ellos eran quienes tenían el poder del Estado. Claro. ¿Ya? Pero evidentemente tuvieron que el ministro de Defensa hacer la investigación y salir 8 días después en una cadena nacional a decir eso. Fue un momento de conmoción. Fue un momento, de hecho, en el documental sobre la muerte de Jaime Roldós se dice que Ecuador, después de la magnitud de lo que pasó, no canceló el partido de fútbol que teníamos de Ecuador-Perú. Estábamos jugando por las eliminatorias ese mismo día y el partido no se cancela. Entonces, claro, imagínate, el presidente muere a mediodía, en la tarde, y luego a las 5 o 6 el partido va. Se juega el partido. Entonces, todo eso también son cositas que llaman la atención, ¿sí? Los hijos del expresidente Roldós y la primera dama no habían ido al lugar del accidente, sino hasta muchísimos años después, cuando se filma este documental. Y van también con la esposa del piloto. Y ella dice, bueno, mi esposo era un militar de la FAE con muchas horas de vuelo.
con mucha experiencia mucha también. experiencia, por eso él estaba a cargo de El avión De, presidencial. claro, Llevar, de un vuelo ajá. de tal magnitud. Sí, obvio. Entonces, otra cosa que llamó la atención fue la forma en la que se le avisa al vicepresidente Osvaldo Hurtado. Le llaman y le dicen tiene que venir al palacio de manera inmediata, y cuando él llega recién le informan del accidente, cuando él ya está en palacio y él se encuentra en ese momento en el escritorio del presidente. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué papeles hay? ¿Cómo se puede llevar a cabo? El tema de la recuperación de los cuerpos después de un accidente de este tipo también es todo un trabajo, ¿sí? Porque eran 7 u 8 personas, no recuerdo muy bien. Siete personas, ajá. Que fallecen, entonces en unas condiciones muy agrestes en una montaña, y recuperar esos cuerpos Claro, también en un toma cerro. un tiempo. Claro. Bueno, eso es lo que dejó básicamente, como usted dijo, la investigación se concluyó de forma bastante rápida. Sí. El piloto tenía bastantes horas de vuelo, o sea, no es que le encargan a cualquier persona a un avión presidencial con toda la magnitud. Exactamente, el traslado de un presidente no lo dejas a No lo un hace cualquiera. principiante. No lo hace un Exacto, principiante, exacto. o sea, eso puede pasar, no sé, en un vuelo charter donde va Julián Mesa, así, a lo que hubiera sido el partido de Lima si Liga pasaba la Libertad. Puede haber pasado eso, pero no le encargas eso a un avión presidencial con todo lo que puede provocar un... Ahora, pueden pasar, o sea, por más experiencia que tenga un piloto, Obvio también que sí. son cosas que pueden pasar, pero el tema es la pérdida de conexión con la torre de control, de Ujú. conexión de comunicación, y el desvío de la ruta. Eso es lo que nunca se esclareció. ¿Por qué se cambia la ruta? Para llegar a Loja tenían que continuar como venían, y fueron básicamente el avión desviado y llegan a estrellarse contra el cerro. Claro, yo creo que entendiendo, juntando toda esta información, podemos entender por qué todavía el Ecuador siente que es un caso que nunca se cerró. A pesar de haber una versión oficial, entendemos que hay muchas inconsistencias, tenemos también, quedan dudas que jamás se esclarecieron, hay similitudes con otros casos como el que Como profe la usted escritora nos de comentó. Omar Torrijos, Ajá, claro. entonces yo creo que en la memoria ecuatoriana es un archivo todavía abierto. Totalmente. Entonces, Lo dijo. Y para la familia, o sea, chicos, pensemos en la familia del expresidente, la primera dama y toda su comitiva. O sea, León Roldós, su hermano, en algún momento fue también candidato a la presidencia, ¿no es cierto? Abdalá Bucaram, su cuñado. Pero ¿cómo se deben haber sentido ellos en el momento del accidente? O sea, una imagen completamente desgarradora es ver al ahora presidente Osvaldo Hurtado cargando el ataúd del expresidente Roldós con León Roldós al lado, el hermano del expresidente, ¿sí? Entonces son imágenes muy fuertes lo que nos deja este caso. Sus hijos, Santiago y Marta, muy chiquitos, tenían 3 hijos, ¿sí? Santiago, Marta y una hija mayor que ella vive hasta ahora fuera del país. Si no estoy mal, vive en Argentina, ¿ya? Entonces, ver a sus hijos ahí, ver a su familia ahí, evidentemente es una herida que no va a sanar. la imagen que se le deja en ese momento al Ecuador fue de catástrofe total, de qué está pasando. Veníamos de romper una dictadura, un régimen, para ahora pasar a... Se nos muere un presidente que nosotros pensábamos que nos iba tal vez a sacar de algo. Y las circunstancias, ¿no? Del accidente que nunca termina de ser esclarecido. Exactamente, ya llegamos a la parte final del programa. Como dijo Dome, ya dijo el nombre del programa, archivo abierto, por eso. Y bueno, queremos agradecerle, profe, la verdad, no sé qué hubiera sido de nosotros sin su amplio conocimiento del tema. Creo que nos quedamos hasta cortos, incluso con la duración del programa, podemos saber aquí, sigue explayándonos. Pero de todos modos, igual muchas gracias por formar parte de nuestro primer episodio, el episodio piloto, quién sabe y... Entonces, eso fue Archivo Abierto. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas chicos. gracias, profe. Muchas gracias. Y gracias por vernos.